Cálculos manuales del estadístico F en una prueba de ANOVA. Como bien sabemos, la idea de la ANOVA es hacer una evaluación de la varianza que existe entre diferentes grupos para una variable numérica. Y a partir del estudio de esta varianza, para la totalidad de los datos, la vamos a contrastar con la varianza que hay dentro de cada grupo. Para ello, entonces vamos a calcular unos parámetros, una suma de cuadrados, para los datos en total, que aquí verían representados o van a estar cercanos a lo que representamos como una línea en negro, para los dos casos, y la variación o la varianza para los datos dentro de cada grupo, que va representado con las barras en colores rojo, verde o azul. Aquí podemos que básicamente las barras, que nos referimos a los promedios, están ubicados en la misma posición, mientras que en esta otra sí vemos diferencia, en particular para la barra roja y la barra azul. Entonces, estudiando las varianzas dentro de los grupos y comparada con la varianza de la totalidad de los datos, podemos empezar a identificar si hay algún grupo que tiene un comportamiento que es diferente del resto. Y eso es lo que nos va a decir la prueba de ANOVA. Básicamente, bajo esta idea, entonces vamos a calcular un radio, que le llamamos un radio F, o una relación que existe entre la variación que hay entre todos los grupos, el between, entre todos los grupos, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con la variación dentro de cada grupo, el within, como lo vemos acá. Vamos a calcular este radio. Vemos, por ejemplo, aquí en esta representación para los datos total, la curva con forma de campana grande. Vemos que es una distribución que es muy parecida a la distribución que está, o con un rango, con la variación que está en la gráfica azul, pero que difiere mucho más de la gráfica en verde o en rosado. Quisiéramos de esta manera entonces tener una evaluación entre la variación que es considerada por el efecto biológico de cómo están conformados los grupos, bueno, o en el contexto que se esté desarrollando, por ejemplo, el efecto del tratamiento, ver que existe esa diferencia, sobre la variación que existe dentro de cada grupo, que sería más aleatorio. Entonces, a partir de esto, si los grupos tienen todos entre sí un comportamiento similar para la variable en estudio, entonces este valor f tiende a estar cercano a 1. Y entre más diferente sea alguno de estos grupos, esto se va a empezar a cambiar. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a utilizar esta tabla que tiene varias fórmulas representando los diferentes pasos. Vamos a hacer primero una evaluación entre o between, entre todos los grupos, que es la totalidad de casos. Y en este ejemplo entonces va a venir, bueno, tenemos una fórmula matemática que luego vamos a ver, pero hay que hacer una corrección por los grados de libertad, que va a estar definido como el número de grupos menos 1. Entonces, esta suma de cuadrados between la vamos a dividir por este k-1 y vamos a tener este estadístico, el mean squares. Luego vamos para la variación ya el estudio de la varianza dentro de cada grupo, calculamos el estadístico y lo vamos a dividir por los grados de libertad, explicado como el número total de casos menos el número de grupos, n menos k. Y aquí lo calculamos. Y de hecho, a partir de estos dos podemos obtener los datos totales de la variación, de la suma de cuadrados de la variación total y los grados de libertad, que sería el número total del tamaño de muestra menos 1. El dato total de todos los casos, n menos 1. Y a partir de estas sumas, de estos valores que hemos obtenido, vamos a calcular un cociente que sería, y ahora sí, el mean square del caso entre todos los grupos, el between, sobre el caso within o dentro de los grupos, este sobre este, y vamos a tener ahí ese valor f. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, suponga que vamos a evaluar la concentración de un analito sanguíneo en niños diferentes posterior a uno de 3 posibles tratamientos.
son personas, niños independientes y están en 3 grupos y estamos analizando el analito después de haber sido tratados con 3 opciones. Tenemos el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La hipótesis nula es que la media para los 3 grupos es la misma entre esos grupos. O la alternativa es que al menos 2 medias difieren de forma significativa, es decir, hay una comparación en lo cual entonces no tenemos garantía de esa igualdad. Lo primero que vamos a hacer es calcular para cada uno de los grupos, vamos a calcular la suma de todos los x, ¿verdad? Es decir, vamos a sumar todos los números, 3, 1, 3, 2, 4, 3. Entonces sería la suma de los x para el grupo 1. Y luego vamos a sumar los respectivos cuadrados, es decir, 3 cuadrado más 1 cuadrado más 3 cuadrado, 2 cuadrado, 4 cuadrado, 3 cuadrado, eso nos da 48. Esta sería la suma de los valores x o de los respectivos cuadrados. De hecho, eso lo vamos a hacer para todos los grupos, como lo hemos aquí representado, la suma de los x, 16, 48 para los cuadrados, y lo repetimos para todos los grupos. Y de hecho, si nosotros sumamos estos elementos, vamos a tener los datos totales, 16 más 21 más 44, y lo mismo para los cuadrados. Tenemos el valor de n, que serían 6 para el grupo 1, 5 grupo 2 y 5 grupo 2, que aquí los tenemos y los sumamos, este sería el n total. Tenemos el valor promedio, que lo calcularíamos como la suma de x entre n, entonces 2.67 para el primer caso. Y luego tenemos la suma de cuadrados, que esa última fila la vamos a obtener como el valor de la suma de los cuadrados, que por ejemplo para este grupo 2 sería 91, y le vamos a restar la suma de x, que va a estar al cuadrado, entonces sería 21 al cuadrado, y ese término 21 al cuadrado lo vamos a dividir por el tamaño n, donde n es justamente el tamaño de muestra, la muestra respectiva, que sería 5. Entonces, por ejemplo, haciendo para este caso sería 91, que sería la suma de los cuadrados, menos la suma de x, todo eso al cuadrado, entonces sería 21 a la 2. Y ese mismo término lo dividimos por el tamaño de muestra, que sería 5 para el grupo 2. Y esto lo calculamos y nos da 2.80. Eso lo repetimos para los otros casos y tenemos 533 grupo 1 y 880 para el grupo 3. Esa es la suma de cuadrados. En una siguiente fase, bueno, tenemos aquí los mismos datos. Lo que vamos a hacer es calcular ahora sí la suma de los cuadrados, que sería between o entre los grupos, dentro de los grupos o within y total. En el caso para todos los grupos, ¿verdad? Entre grupos como tal, lo que vamos a hacer es tomar la suma de los x, como dice aquí la fórmula, y lo vamos a elevar al cuadrado dividido por el tamaño de muestra. Eso lo vamos a hacer para cada uno de los grupos. Y para los totales lo vamos a hacer de la misma forma, pero esos irían restando. Veámoslo acá. Sería 16 cuadrado sobre 6, que sería esta expresión, más 21 cuadrado sobre 5, es esta expresión, 44 cuadrado sobre 5 es esta expresión, y le voy a restar los datos totales, 81 cuadrado sobre 16. Eso me da un 108 y eso es lo que llamaríamos entonces la suma de cuadrados para el caso between o de todo el grupo. Sería, digamos, la totalidad de los datos. En el caso de la variación y dentro de los grupos, entonces lo que voy a hacer es una suma de los valores y de los valores que había obtenido para cada uno de los grupos, ¿verdad? La suma de cuadrados, que sería 533, 280 y 880, y eso me da 1693. De hecho, para ver la variación total bastará con sumar entonces los dos cálculos anteriores, between y within. Entonces lo sumo y me da 124.94. A partir de eso ya puedo empezar a estructurar la tabla, que como vemos en este caso, entonces la fuente between, los grados de libertad son K-1, que aquí lo tenemos representado.
K es el número de grupos, que es 3, entonces los grados de libertad será 2, con el respectivo valor del SS, la variación between, que es 108. En el caso within, los grados de libertad es n-k, el total de casos, que son 16, menos el número de grupos, que es 13. Entonces, en este caso, tendríamos 13 como grados de libertad con 1693, que fue el valor de la suma de cuadrados obtenida. Y finalmente los totales, que los podemos obtener directamente, ya sea sumando estos dos valores anteriores, por ejemplo 2 más 13, 15, o directamente n-1 por los grados de libertad, y en ese caso directamente podemos sumarlo para obtener el total, que ya lo habíamos dicho. Y aquí tenemos esta tabla rellena. Ahora sí, vamos con estos valores, por ejemplo 108, los SS, vamos a dividirlos por los grados de libertad, como está aquí. Vean aquí, el SS se divide por los grados de libertad. Entonces vamos a tomar 108 entre 2, 1693 entre 13. Al dividir, entonces between nos quedaría en 54, ya corregido, por los grados de libertad, o 1.30 en el caso within. Y finalmente vamos a obtener el radio between within, es decir, entre grupo sobre intragrupo, o dentro del grupo, 54 entre 1.30, como está aquí especificado, el between sobre el within. Entonces 54 entre 1.30 nos queda 41.46, y este es el estadístico calculado, el estadístico F para la prueba ANOVA. Y este caso lo debemos comparar con el valor crítico, que lo vamos a obtener de una tabla. En el caso vamos a ver que en el numerador, ¿verdad? La parte between, lo que hemos calculado, o los grados de libertad asociados, es de 2, y en el denominador es de 13. Entonces ese valor crítico lo podemos buscar en una tabla. Buscando el valor crítico en esta tabla, al 95% de confianza, como lo ven acá, entonces voy a buscar los grados de libertad del numerador, que dijimos que es 2, y en el otro eje, los grados de libertad del denominador, que es 13, de manera tal que el valor crítico es 3.80. Entonces concluimos con esto, a partir del análisis que hemos realizado, que como el valor calculado es 41.46 y es mayor al valor crítico de 3.80, entonces tenemos evidencia para rechazar H0, y por lo tanto consideramos que no todos los promedios son iguales entre los grupos y que debe existir alguno con alguna diferencia. Como sabemos, ahora lo que corresponderá entonces hacer una prueba post hoc para identificar cuál es la pareja que tendría, a la cual podemos atribuir esta diferencia.